Él comentaba respecto de la vida de José, que todo su sufrimiento, todo el bullying que recibió, le preparó para la misión que Dios le tenía preparada, lo cual es ciertísimo, ¿ya? Pero yo no lo quise declarar porque voy a ir enseñando parte por parte la vida de José para poder sacarle el máximo provecho. Y quiero que vayan siempre recordando los acontecimientos. La mañana estuvimos viendo cómo se generó todo este ambiente hostil en que tuvo que vivir el joven José, al punto de que sus hermanos no podían hablar con él pacíficamente, sino que le odiaron en gran manera y su vida estuvo en un verdadero riesgo de muerte a causa de la odiosidad de sus hermanos. Esto es porque el ambiente en que él creció no era óptimo para un joven, no se le amó como se le debía. Por ahí, bien importante el amar a nuestros hijos intensamente, pero no desmedidamente. Amén. Bueno, vamos a seguir ahondando en la vida de este joven que se llama José, y en Génesis capítulo 37 y el verso 28, voy a leer para ustedes este versículo, dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. En esto terminó ese plan maquiavélico de quitarle la vida a José de parte de sus hermanos, que mutó luego en esta idea de Rubén de echarlo en la cisterna, y luego de Judá, ambos hijos de Lea, de venderlo a estos madianitas y no matarlo, ¿ya? Terminó en poder de estos madianitas, estos mercaderes, que se llevaron a este joven, a José, lo llevaron a vivir, lo llevaron a Egipto y allá lo vendieron, y su vida cambió absolutamente, ¿ya? Y fue desarraigado, fue extirpado desde su familia, desde su etnia, desde su cultura, desde su gente, para ser puesto en otro lugar. Las cosas parecen no ir mejor en la vida de José. Si había sido triste hasta ahora, bueno, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué pasa en la mente, en el ser interno, en el psique, en el alma de José, por estos días que la vida está siendo tan difícil para él? ¿Cómo él lo está canalizando? ¿Cómo él lo está sintiendo? Y para tal efecto yo quiero enseñar un poco acerca de neurociencias, y me voy a atrever porque no soy un neurocientífico en ningún caso, ni tampoco soy doctor en la materia, pero de lo que he podido investigar, algo de conocimiento hay, no mucho, pero suficiente para tratar de entender aún más lo que pasa en la mente y en el corazón de José con todos estos acontecimientos. Quiero en primer lugar hablarles acerca de la poda sináptica. Eso ya les sonó muy raro. ¿Y dónde está en la Biblia eso? Pastor, no, predique la Biblia. Bueno, Dios nos hizo como Él quiso hacernos. Somos seres muy complejos y conforme hemos avanzado en el tiempo, hemos ido aprendiendo más acerca de nosotros mismos. Y hay una ciencia que es medianamente nueva, que es la neurociencia, que se dedica a estudiar al hombre desde un punto de vista neurológico, ¿sí? Hablamos de neuronas, de dendritas, de transmisores, de neurotransmisores. Vamos a ver cómo se transmite el conocimiento. Y a mí me gusta esto porque me permitió entender mucho acerca de cómo va la vida, entenderme a mí mismo también. Bueno, la poda sináptica, le voy a leer qué es. La poda sináptica o nuevo ensamble neuroestructural. No se asusten con estas palabras tan circunvirúmbicas, técnicas, como les podamos llamar, ¿ya? O nuevo ensamble neuroestructural, es un proceso regulador neurológico que facilita un cambio productivo en las estructuras de los nervios, reduciendo el número total o débil
de las neuronas en configuraciones sinápticas más eficientes. O sea, la poda hace que nuestro cerebro sea más eficiente, ¿ya? Es a menudo un sinónimo usado para describir la maduración del comportamiento y de la inteligencia cognitiva. Eh, Eso significa que los niños, los jóvenes, los adolescentes van madurando y es importante para los padres entender que ellos están en un proceso. ¿Y por qué le pasan algunas cosas? ¿Por qué viven algunas cosas? ¿Por qué dan ciertos problemas? Tiene que ver con su maduración, ¿ya? Y una de las cosas que le pasan a los jóvenes, partiendo desde los niños, ¿ya? Es que ocurre cada cierto tiempo estas podas sinápticas que reduce el conocimiento que ellos tienen, reducen la sinapsis, luego les explico qué es una sinapsis, la reducen en un 30 a un 40%, dicen los estudiosos. ¿Qué es una sinapsis? Quiero que usted se imagine, adentro de nuestro cerebro, en las células, hay neuronas que tenemos que cuidar y que se reproducen hasta cierta edad y luego ya no se reproducen. Que cuando ya llegamos a viejitos y empezamos a perder nuestras neuronas, ya se afecta nuestra capacidad cognitiva. Por eso es que algunos ancianos antes de morir sufren demencia senil o sufren Alzheimer u otras enfermedades neurológicas que son degenerativas. Entonces, cuando se es un niño y es un joven, esto va aumentando y llega a un estado en que se mantiene ese crecimiento y luego empieza a decrecer. Siempre yo recomiendo leer la Biblia y memorizar versículos, porque eso nos permite que lleguemos a una buena vejez, estando bien lúcidos, que nuestro cerebro funcione. Perdón, la estimulación cognitiva, exactamente. Muy bien, mi hermano Gonzalo aquí. Él está en su salsa aquí, porque estas cosas que atañen a él. Mire. Bueno, entonces, pero ocurren estas podas sinápticas que, les voy a contar de las neuronas. Imagine que mi mano es una neurona y tiene unos tentáculos, ¿ya? Y estos tentáculos se llaman dendritas. Y estas dendritas transportan unos impulsos eléctricos, que son los neurotransmisores, y se están moviendo allí, y de repente, ¿qué ocurre? Como se conectan y se produce conocimiento. Entonces un niño está aprendiendo a pintar, está aprendiendo los colores, un niño se está aprendiendo las banderas del mundo, un niño está memorizando una poesía, dentro de su cerebro están las neuronas. Muy a menudo cuando surge ahora entiendo, adentro de nuestro cerebro hay actividad neuronal, ¿ya? Y se ocurre esto que se llama sinapsis. Cuando 12 neuronas, las dendritas, se conectan y se envían estos neurotransmisores, ¡pum!, se produce la sinapsis, que es el conocimiento nuevo, la capacidad de ir aprendiendo. Esto es súper interesante y debo decirles que desde el feto, en la guatita, los niños ya están aprendiendo. Por eso es que a algunos les ponen música clásica, cuando identifican la voz del papá y luego saltan cuando escuchan llegar al papá, porque ya están aprendiendo. Esto es muy, muy interesante. Dios nos hizo así, esto no es antibíblico, Dios nos hizo de esa manera. Amén. Ahora lo estamos descubriendo, es muy, muy, muy bonito. Pero cada cierto tiempo ocurre algo que se llama la poda sináptica. ¿Y qué pasa en la poda sináptica? Que esta sinapsis se reduce, se ralentiza y se pierde información. Y se reduce entre un 30 y un 40%. Y eso produce en los niños frustración, produce cambio. Por ejemplo, en una conferencia, la doctora Amanda Cepeda, neurocientífica reconocida en nuestro país, nos enseñaba que a los 5 años ocurre muy, muy comúnmente, como esa edad, ocurre la primera poda, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que a los 5 años estos niños les ocurre un retroceso. Habían aprendido a hacer cosas por sí solos y ahora volvieron atrás. Muchas veces le echamos la culpa al hermano pequeño que llegó,
Y ya sabía avisar cuando quería ir al baño, ahora nuevamente se está mojando los pantalones, que hay que ponerle pañales, que le pasó a este niño. Ya, poda. No lo rete, no lo golpee, entiéndalo, está en una poda sináptica. ¿Ya? El propósito de la poda sináptica, ¿para qué Dios hizo esos procesos en nosotros? El propósito de la poda sináptica es eliminar estructuras neuronales innecesarias del cerebro, aumentando la superficie para la recepción de los neurotransmisores. ¿A usted le ha pasado que si tiene un computador, cada cierto tiempo se le pone lento y usted tiene que correr un antivirus o poner un programa especial para limpiar y aparece una brochita ahí que va limpiando toda la memoria que está siendo ocupada por archivos caché que vienen de la publicidad, cuando usted se mete a internet, todo eso va ocupando espacio de la memoria del computador y lo pone lento. Entonces, cada cierto tiempo es bueno limpiar la memoria del computador para que quede lo relevante y allí quede espacio. Exactamente eso es lo que pasa en el cerebro de los niños, de los adolescentes y los jóvenes cuando llegan a esta poda sináptica. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Qué tiene que ver con José? Bueno, lo que pasa es que cuando José fue desarraigado de su familia, estaba en este proceso, lo más seguro, porque este proceso ocurre entre el año 0 y hasta los 21 años, dicen los más entendidos. Entonces yo me puse a pensar cómo viviría un joven esta situación, porque no es lo mismo que un hombre maduro, por ejemplo, despojado de su familia, la esposa se pelea con él y le dice, te fuiste de la casa y lo echa y es desarraigado de la familia. No es lo mismo que un joven que tiene 17 años y no sabe cómo enfrentar esta situación. Y quiero decirles que José me impresiona cómo él vivió todo esto. Veo un aspecto sobrenatural en él. Veo cómo Dios estuvo en la vida de él. Porque un joven común y corriente hasta podría suicidarse por ser víctima de bullying a ese nivel. Bueno, en este tiempo, cuando José fue desarraigado, en primer lugar hay que entender que fue desarraigado de su etnia. Etnia. ¿Qué es una etnia? Es una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales. Eso dice la Real Academia de la Lengua, ¿ya? La Real Academia Española de la Lengua, ¿ya? Así que eso es una comunidad humana definida por afinidades raciales, por afinidades lingüísticas y culturales. Él fue sacado de su etnia, de su grupo étnico. Él tenía una forma de vivir, tenía un horario para comer, tenía una forma de ver la vida. Y eso todo le fue quitado desde la noche a la mañana cuando fue vendido a estos madianitas. Segundo, fue erradicado de su familia. ¿Cómo era la familia de José? Una familia muy disfuncional. En casa él veía a un papá que era el único que le manifestaba afecto, un afecto, como bien les dije, desequilibrado, un afecto más que intenso, podríamos decir, desmedido, pero había 3 madres que estaban vivas, que sería Lea, ¿cómo se llama la otra? Silpa y Vila, ¿ya? Pero son madres de otros hijos, que son sus medios hermanos, ¿ya? Ante la vista de estas mujeres, José sería el fruto de lo que ha sido durante mucho tiempo la frustración de ellas por Jacob, que no las considera, cuando sí consideraba a Raquel y a sus hijos de una manera muy, muy especial. Entonces José está a merced en esa familia del bullying de toda la familia. La verdad es que difícilmente, yo no veo en la Biblia, que aparte de su padre Jacob, si había alguien más que quería a José. Pero con todo eso, era su familia. Él había nacido en esa familia. Él estaba acostumbrado a despertar en la mañana en ese seno familiar, moverse con esos hermanos y era el mundo que le había tocado, era su mundo y le fue quitado de la noche a la mañana. Fue desarraigado de su cultura. ¿Cómo era la cultura de José?
su constructo, su cosmovisión era pastoril. Lo de él era las ovejas, los rebaños del papá. Lo de él era pastorear los rebaños del papá, ir a ver dónde estaban los hermanos pastoreando, cuidar, dar de beber a los animales, guardarlos en el redil. Eso era. Religiosamente, José vive en una familia monoteísta. No vamos a decir que son espirituales, pero ellos creen en Jehová, el único Dios, el único y soberano Dios. Amén. ¿Ya? Y son seminómades. Seminómades, ¿por qué? Porque, bueno, han venido moviéndose desde Madián, ¿cierto? Hasta llegar a tierra de Canaán, donde finalmente se han establecido, pero José sabe lo que significa andar con los animales, desarmar las tiendas, cargar sobre los animales y caminar grandes distancias para ir ubicando lugares donde vivir. Entonces, esa es la vida de él. ¿Ya? De todo eso él es desarraigado. Y también es desarraigado de su padre. De su padre. Y su padre es la única persona que le manifiesta afecto. Le había hecho una túnica de colores, había marcado una diferencia importante a favor de él. Probablemente es la única persona que le hablaba pacíficamente. Y si no estaba su papá, no hay nadie que le hable pacíficamente. Entonces su papá es todo lo que le queda, porque su mamá ya murió. Raquel, ya en el capítulo 37, si mal, en el 36, nos cuenta que, perdón, en el 35, nos cuenta de la muerte de Raquel, el capítulo 35, verso 16. Así que de ese lugar fue erradicado, José fue desarraigado. Fue desarraigado en los tiempos de poda, y aquí tiene sentido todo lo que yo les dije de la poda sináptica. Algo que decirles en cuanto a la adolescencia. Adolescencia, palabra que significa adolecer. Eso significa adolescencia. Es una etapa de transición que comienza con la pubertad entre los 11 a 13 años y que se extiende hasta los 18 o 21 años. Todo ese tiempo es un tiempo difícil para los jóvenes, en que tienen que enfrentar grandes cambios, y esos cambios no solo les frustran, sino que también les llevan a vivir vidas diferentes, se vuelven violentos, se vuelven bruscos, no saben cómo reaccionar, es bueno contenerles, hay que hablarles mucho, hay que dedicarles tiempo a los jóvenes en la adolescencia. La poda se caracteriza, como les había dicho, por reducir en un 30 a un 40% la sinapsis. Entonces, en ese tiempo, el joven, en cuanto a su capacidad cognitiva, tiene menos con qué trabajar. Le cuesta, ¿ya? No puede resolver los problemas como lo resuelve un adulto. Las respuestas a su vida, si llegan, ya no llegan tan rápido como antes, ¿ya? Entonces, se frustran, no, se pierden. Algo sobre los adolescentes. El adolescente atravesará un periodo crítico en su desarrollo caracterizado por descontrol de impulsos, desajuste conductual y déficit cognitivo que puede conllevar a conductas riesgosas e innecesarias, impulsivas y violentas, tales como consumo de alcohol y droga, ideación suicida o suicidio, homicidio, accidente, embarazo precoz, deserción escolar y la disrupción familiar. Los jóvenes están propensos a todas estas cosas, y es el tiempo en que los papás, que este cabro, que tantos problemas que me dio, si yo voy siempre a la iglesia, pastor, ¿qué pasó? ¿Ya? Lo que pasa es que están pasando por este periodo que es muy difícil, necesitan ser contenidos, pero no en razón de apañarlos en todo lo que hacen. Por eso es que era importante la disciplina. En la mañana veíamos cómo un proverbio nos dice que el joven de por sí es necio, pero la vara lo hará sabio. Dale vara a tu hijo y él vivirá. Aquí mira la estadística, esto es un estudio sobre neurociencia y sobre adolescencia.
hablan de muerte, de suicidio, de homicidio y todas estas cosas que son terribles en la vida de un joven. Entonces, José, nosotros lo vemos en la Biblia un hombre muy piadoso, pero consideremos que cuando José fue maltratado, cuando José fue desterrado, desarraigado, él tenía apenas 17 años, y eso dice la Biblia, aquí en el capítulo 37 de Génesis, verso 2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, su ministerio era ser soplón. Para eso lo ocupaba su papá. Lo mandaba a husmear, a espiar a sus hermanos para que le informara el mal proceder de aquellos pequeños delincuentes o aquellos delincuentes que tenía por hijo, porque los había educado muy mal. Así que le toca a José ser el acusete, y por eso se gana la mala fama y la odiosidad de parte de sus hermanos. 17 años tiene José. Por eso digo que todo esto que les he hablado, de la poda sináptica, de los problemas de la adolescencia, serían una realidad en la vida de José. Sus hermanos ya serían hombres maduros. Él era el penúltimo. Ya estaba vivo Benjamín, pero sería un niño pequeño de 2 o 3 años quizás cuando esto le ocurrió a José. Entonces José fue desechado, fue desarraigado de su etnia, de su familia, de su cultura y de su padre, cuando tenía apenas 17 años, en pleno tiempo de poda, cuando ha reducido su capacidad de entender las cosas entre un 30 y un 40%. Hay información que él simplemente ahora ya no tiene disponible, porque se está, entre comillas, se está reseteando. Entonces no tiene cómo, necesitará un consejero, necesitará un pastor que lo pueda guiar, le pueda mostrar bíblicamente, mira, hijo, esto está pasando contigo, pero es tiempo de confiar en el Señor, es tiempo de que tú puedas asirte, agarrarte de todo lo que tienes, lo que te queda, y con eso trabajar y sacar tus conclusiones. Personalmente, en mi vida de pastor y de maestro de escuela dominical, he tenido que atender a adolescentes que fueron desechados. He atendido a huérfanos, siempre la misma historia. Padres que no les dieron afectos, y la verdad es que es difícil, es muy difícil salvarles, pero no imposible. Por eso la iglesia es tan importante. Cuando un adulto está en la iglesia y hay un joven, es bueno preguntarle, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas ayuda? ¿Puedo orar por ti? ¿Alguna petición de oración? Ese joven te podría abrir su corazón. A lo mejor viene solo a la iglesia y pudieras tú traspasar al pastor, luego formar un grupo. No es necesario que tú te lleves toda la carga, pero entre todos podemos sobrellevar la carga de un joven que la está pasando mal porque está haciendo esta poda sináptica, porque no sabe cómo conducirse, porque está lleno de frustración, en fin, las notas. Oye, 17 años. Dime si no es cierto que los chicos cuando van a la universidad el primer año regresan con la triste noticia para el papá: no me gustó la carrera, no sé, no entendí nada. O se emborrachó, se drogó, y lo primero que hacen es volverse loco en la universidad. 17 años. Están en plena etapa de poda sináptica. Poder entender a los hijos, y entenderlo es súper importante. Enseñarles, aclararles, decir, hijo, esto te está pasando, pero esto obedece a nuestro diseño, a que somos pecadores, ¿cierto? Pero trabaja con lo que te queda. Te va a quedar entre un 70 y un 60%. Con eso trabaja hasta que vuelvas otra vez a tu ritmo normal. Así que en ese tiempo José fue desarraigado en pleno tiempo de poda. Y algo muy importante también, en Génesis 35, como ya les leía, versículo 16, nos habla que cómo fue que murió Raquel.
dice que fue a dar a luz Raquel y hubo trabajo de parto en el verso 16, ahora el 17. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás a este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. ¿Ya? Benoni significa hijo de mi tristeza, pero Jacob le llamó hijo de mi mano derecha. Está haciendo diferencia. Y ese es el bebé, es el hermanito chico de José. Pero no está su mamá, donde podría ir a llorar a los hombros. Yo creo que si Raquel hubiese estado viva, sale y encara a los muchachos ahí y arregla las cosas un poco para José. Tercer punto, José fue desarraigado a un nuevo constructo, a una vida total y absolutamente nueva. Y es desarraigado cuando ha vaciado entre un 30 y un 40% de todo este proceso neuronal, ¿cierto? Que ya está, estas neuronas débiles o deficientes para poder almacenar un conocimiento nuevo. O sea, y esto es lo bueno, que podemos ver el vaso medio lleno. Podemos preguntar, ¿dónde está Dios cuando están pasando estas cosas con José? Dios está esperando a José ahí en Egipto, porque en Egipto Dios va a hablar con él, va a tratar con él a través de las distintas experiencias. Y en eso tenía mucha razón Alan cuando nos decía en la mañana. Sí, todo esto lo está preparando para algo mejor. En primer lugar, y esto es súper importante, la condición en que sale José. La verdad es que la familia de José no era un buen lugar para desarrollarse espiritualmente ni cognitivamente. No, no para José. No, de hecho, corría riesgo su vida. Entonces, eh, hubiese venido el Sename y se lo hubiese llevado. Hubiese sido peor. Pero Dios estaba en Egipto. ¿Ya? Y ahora José se enfrenta, como les digo, un joven de 17 años, con un 30 o 40% de capacidad de absorber conocimiento nuevo. Y esto va a ser muy importante. Una nueva cultura. Ya lo dije, viene de un ambiente pastoril, pero llega a un ambiente donde en Egipto es el granero del mundo. Así que la agricultura es el tema, es el trabajo en que se dedican las personas, es la civilización más importante, más grande de la época. ¿Ya? Este es el tiempo de Egipto, cuando José entra en Egipto, entra a la civilización más grande que hay. Ellos son politeístas, tienen diversidad de dioses, muy paganos, y también habitan en casas. Tenía un estilo seminómade, habitaba en tiendas. Así que todo es nuevo para él, y qué bueno porque está en condiciones de aprender, de adaptarse. A pesar de lo triste que ha sido su vida, él está en condiciones de adaptarse y eso tiene, pues, tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias que nosotros bien debiéramos apreciar. Adaptarnos. Esta pandemia nos ha forzado a vivir de una manera diferente. Pero tú que eres creyente, nunca debes olvidar que Dios está presente en esta pandemia y bien podemos adaptarnos y vivir como podemos, glorificando a Dios, aún en las difíciles circunstancias. Amén. Que han coartado nuestra libertad, que vivimos ahora con la variante Delta, no sabemos si nos vamos a contagiar, qué va a pasar, si hay que ponerse la otra vacuna, si funciona. Todas esas, ese manto de dudas que se teje en la televisión, yo no me preocupo. ¿Por qué? Porque con lo que quede yo voy a servir al Señor y estoy aquí única y exclusivamente para glorificar al Señor. Amén. Como José en Egipto, así tú y yo debemos estar en este tiempo. Así que en vez de ver qué terrible va tu vida, mejor piensa qué oportunidades tengo de glorificar al Señor en estas difíciles circunstancias. Génesis 41, que les iba a mostrar este versículo para mostrarles qué tan grande es Egipto en cuanto a la agricultura. 41, verso 35, dice, cuando José les da este consejo, dice, y junten toda la provisión
de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del faraón, para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y este es el tiempo en que Egipto repartió trigo para todo el mundo conocido, porque vino una gran hambre sobre todo el mundo conocido. ¿Y qué es lo que hacía diferente? ¿Qué es lo que enriquecía a Egipto? Era el río Nilo, donde sus orillas eran zonas de cultivo y ellos cultivaban cereales. De hecho, para los egipcios, culturalmente ellos miraban en menos a los pastores. Bueno, eso no es novedad. Siempre han mirado en menos a los pastores, ¿eh? Ya. Pero miraban en menos a los pastores y ellos favorecían, cuidaban más la agricultura. Pero José viene de este ambiente pastoril, de cuidar ganado. José es desarraigado a un nuevo constructo, una nueva cultura y ahora nuevas personas. Va a conocer a una persona diferente, el jefe de la cárcel, Potifar, un hombre importante, un noble, un hombre rico. Va a tener un desaguisado con la mujer de Potifar. Va a conocer al capitán que administra dentro de la cárcel. Va a conocer la cárcel por dentro y conocerá allí al panadero y al copero, que son oficiales del faraón. Va a conocer mucha gente y una forma distinta de vivir, y en todas estas circunstancias José se va adaptando. José comienza a tener nuevas relaciones, pero una relación en particular. Miren el capítulo 41 de Génesis. Cuando viene el evento más adelante vamos a profundizar sobre esto, cómo interpretan los sueños del faraón. Y en el versículo 25, él dice: entonces respondió José a faraón, el sueño de faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. A estas alturas José conoce a Dios, sabe que él es Dios del universo y que él es el que le va a dar solución al faraón. Él no anda por sí solo, él lleva por delante a Dios, ¿ya? Dios es la persona perdón, con la que José se relaciona íntimamente. El espacio vacío que dejó Jacob es llenado por Dios en el corazón de José. José se arraiga a Dios porque se siente solo, no tiene ninguna persona humana a quien arraigarse, entonces comienza a mirar a Dios y Dios empieza a manifestarse en su vida. Y empieza esta dupla, esta dulce relación que termina, como le digo, en un hombre muy piadoso, maravilloso, que si José fuera el candidato, yo le doy mi voto a ojos cerrados. ¿Cuántos José necesitamos en nuestro mundo hoy día? ¿Ya? En el capítulo 39 y el versículo 9, dice, cuando tiene que hablar con la mujer de Potifar, que quiere tener relaciones sexuales con él, y él se niega porque su estándar moral es alto. Su estándar moral es alto. Es un joven, yo me imagino, es un joven hebreo que sabe leer. Seguramente era un joven de buenos atributos físicos. Es un joven piadoso. Por ser un joven piadoso, seguramente su rostro, su semblante, reflejaba algo diferente del resto de los hombres. Algo que atrajo a esta mujer, que lo quiso seducir, y él le dice que no, y le dice en estos términos: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo yo rompería mi relación con Dios, que es tan importante? ¿Ya? Y va a entrar a la cárcel, está de esclavo, fue vendido, pero aún así él sabe que tiene una relación con Dios. Y esa relación él no la quiere romper. Porque José no tiene más. Qué bueno sería para ti llegar a entender que si no tienes a Dios, no tienes nada. Así es. Nada. Así es. Y que Dios es el primero en nuestra esperanza y es el último. Porque cuando los médicos dicen nada más que hacer y tu familia dice nada más que hacer, Dios está allí. Amén. Y Él todavía puede hacer lo que Él quiera.
Y sabes que cuando cierres tus ojos y partas de esta vida, esperamos que vas a ver a Dios, ¿verdad? Amén. Así que esa relación es súper importante y por nada del mundo tú la debes estropear. El pecado estropea esa relación. No cedas a la tentación, porque pecar contra las personas, generando este daño colateral, y pecar contra Dios es el peor de los negocios. Y fíjate cómo José a estas alturas se está haciendo sinapsis, tiene conocimiento, tiene convicciones y sabe a qué atenerse, ¿ya? Así que esa es la relación que tiene José. En el capítulo 40 y el versículo 8 también vuelve a mencionar a Dios, dice, cuando habla con el copero y el panadero, dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, porque yo soy el secretario de Dios, ¿verdad? Dios y yo andamos juntos, entonces Él me va a revelar cuáles son los sueños y yo voy a poder ser de bendición en sus vidas. Así que este José, un joven con 17 años, víctima de un bullying atroz, todo por no haber sido amado como se debía, que fue desarraigado de su familia, su etnia, su cultura, y fue expuesto o fue llevado a Egipto, un país nuevo, una nueva cultura. Fíjate que de todo lo malo, esto resulta ser no tan malo, o por decirlo de alguna manera, y lo vamos a ver así en el futuro, resulta ser algo realmente bueno, porque fue, como bien decía mi hermano en la mañana, fue propicio para prepararle para una gran obra que él tendría que desarrollar. Ahora bien, en conclusión, ¿qué pasa si tú eres desarraigado de tu trabajo? Eres desarraigado de la vida que tú acostumbras a tener. Si hay algo que a nosotros tanto nos cuesta vivir las crisis, o te despidieron del trabajo, crisis, depresión, eh, te cambian un poco el panorama, te cambian un poco el esquema de cómo tú tienes tu rutina de vida y ya caes en depresión y con problemas de salud mental. Pero fíjate que cuando uno lo pierde todo es una oportunidad. El apóstol Pablo decía de la oportunidad de perderlo todo para encontrar a Cristo. El apóstol Pablo tenía una vida bien hecha. Se había preparado desde chico para ser un cheliá, ser un embajador, ser un apóstol de los fariseos, para andar por toda la tierra de Israel buscando donde había cristianos, donde se congregaban para perseguirlos y darles muerte, para terminar de una vez por todas con el cristianismo en Israel. Y cuando se convierte el Señor, todo eso lo pierde. Sus estudios a los pies del gran Gamaliel, todo, absolutamente todo lo pierde por ganar a Cristo. Y cuando nos ha tocado a nosotros perderlo todo para ganar a Cristo, es cuando más valoramos a Cristo. El problema es cuando para nosotros ganar a Cristo ha sido meterlo en el sitial de los trofeos entre todas las cosas que tenemos, pero no queremos desarraigarnos de ninguna. Qué importante es ser desarraigado de aquellos terafines, de aquellos amuletos, de aquellas cosas en las cuales ponemos nuestra confianza. Cuando, cuando somos desarraigados de eso, no nos queda más que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, y tenemos que aferrarnos a Él con dientes y muelas, aferrarnos con todas nuestras fuerzas, porque no nos queda más en esta vida, solamente el Señor Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario, y nada más espero en la vida. Amén. Y el resto es circunstancial. Si me va bien en esta vida o me va mal, sé que en el cielo tengo una vida mejor, porque no tengo otra cosa, porque no hay otra cosa más importante para mí que mi relación con Dios. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 8, dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, porque lo más importante es Cristo. Amén. Y de esta historia terrible de José, lo más lindo que pasó es que después que fue desarraigado de todo, él encontró a Dios y se relaciona con él de una manera muy, muy especial.
es su compañero, es su confidente, es el que le contiene en tiempos de dificultad, es su esperanza, es su roca y le saca adelante. Y ya le digo que la historia de José tendrá un lindo final, porque la historia de José la escribió Dios. Y yo espero que tu historia tendrá un lindo final, porque tu historia la ha escrito Dios. Pero es muy importante aprovechar la oportunidad del desarraigo de aquellas cosas que vienen a ser no más que tropiezo en tu vida espiritual. Siempre que pierdas algo, piensa en José, en todo lo que él tuvo que perder, pero la gran oportunidad que tuvo delante de sí de asirse de Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo. Piensa siempre en eso, cuando te toque perder en esta vida, cuando seas desarraigado, cuando sientas que has sido desplazado, que te han hecho bullying, que te han maltratado. Piensa cuando ya no te quedan amigos en este mundo, cuando ya no te quedan parientes, cuando ni el pastor te da la hora. Tienes al Señor Jesucristo. Y eso no solo es suficiente, eso lo es todo. El vaso medio lleno, desarraigado. Qué bueno será si en esta vida tú llegas a ser una persona desarraigada de aquellas cosas que te atan en esta vida, para que puedas asirte de Cristo, como el apóstol Pablo dijo, todo lo demás lo tengo por basura, para ganar a Cristo. La historia de José, una linda historia. En la mañana, bullying, ahora en la tarde, desarraigado. Pero aunque te cueste entenderlo, si tú quieres, yo te animo a seguir leyendo los capítulos que vienen, y al final te vas a sentir muy contento, contenta junto conmigo de esta linda historia. Y vas a hacer sinapsis cuando digas, ah, por esto era. De hecho, hay un versículo que yo le llamo el versículo de la sinapsis, cuando se puede entender por qué pasaron todas estas cosas. La Biblia dice que a todos los que aman a Dios, o sea, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ojo, esto es, y esta es una condición, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Asegúrate de que Dios te llamó con un propósito y todas las cosas que te pasen te van a ayudar a bien. Todo tiene que ver con el propósito con que Dios me llamó. Entonces, cuando pasen cosas así en tu vida, tú piensas, bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. También José fue desarraigado, pero tomó lo mejor que es Dios. También Pablo fue desarraigado de lo que tenía, pero todo lo tomó por basura para ganar a Cristo. Así que anímate. Cuando llegue el momento en que vas a perder algo, el momento en que vas a ser una persona desarraigada, entonces afírmate y tómate del Señor y no pretendas nada más, solo a Cristo. Que el Señor te bendiga. Ora esta noche. Consagra tu vida al Señor y que tengas un lindo sueño y mañana atrévete a vivir la más hermosa aventura, dependiendo única y exclusivamente de tu Señor, como José lo hizo. Que Dios te bendiga. Hermano Gonzalo.